Gracias, señor presidente. Bueno, yo también quisiera lamentar que la Casa Presidencial haya anunciado el no envío de los proyectos que tienen que ver con ordenamiento salarial, porque me parece que rehuir la discusión de la política salarial, no solamente del sector público, también del sector privado, es un error. Y digo esto porque se habla muy fácil cuando no se conoce la historia. Yo quisiera recordar aquí que en 1999 un acuerdo dentro de la concertación nacional, un acuerdo entre los empresarios, el gobierno y los sindicatos, establecieron como fórmula de ajuste salarial únicamente la incorporación o la reposición de la inflación. Desde 1999 hasta el 2011, los empleados del sector privado de este país únicamente repusieron inflación y ciertamente ahí hubo un desmejoramiento de los salarios del sector privado. En el 2011, recién iniciada la administración Chinchilla, negociamos una fórmula para que a partir de ese momento se incorporara productividad al salario de los empleados del sector público. Y ese fue el cambio más importante que se hizo en materia de política salarial durante 13 años. Yo me he preguntado una y mil veces a dónde estaban los sindicalistas que hoy hablan de salarios que durante 13 años no reclamaron el que no hubiera ninguna evidencia del trabajo de los trabajadores del sector privado en sus salarios. Lo único que se reponía era inflación. Y entonces a los compañeros y compañeras del Frente Amplio, revisen un poquito la historia, porque cuando aquí se dice que no se están protegiendo, que algunos sindicalistas no están protegiendo solo sus salarios, deberían preguntarles qué hicieron por los compañeros del sector privado durante 13 años, porque fue un gobierno liberacionista el que llegó a una negociación con los sindicalistas de ese momento, con la empresa privada, pero promovido por el gobierno de la República. Y adicionalmente, como parte de la política salarial, se trabajó en el salario mínimo. Y yo debo decir que cuando llegamos a gobierno había 340,000 costarricenses que no recibían el salario mínimo. Un año de campaña intensa, de negociaciones, de fórmulas que forzaban a que se cumpliera el salario mínimo, lograron que se redujera la infraccionalidad en un 4%. Eso también lo hizo el gobierno liberacionista y a mí me complace que este gobierno haya seguido o por lo menos esté intentando hablar o proseguir con esa política. Por eso, cuando aquí se trata de ocultar todo un entorno de política salarial y se pretende decir que lo único que nos interesa es maltratar al sector público, yo debo decir que eso no es cierto. Eso no es cierto. Por lo menos durante la administración Chinchilla se trabajó en una política salarial integral que protegía en la medida de lo que era necesario y sigue, si es necesario hacer más cosas, lo tengo absolutamente claro, a los trabajadores del sector privado con lo que ya les he dicho de la fórmula. Así es que realmente a mí me parece un error que no se incorporara esos proyectos de ley, como me parece un error que no se vuelva a revisar la fórmula salarial que acordamos durante la administración Chinchilla, porque es necesario reconocer en el sector privado a los trabajadores la productividad. Yo hago estas alusiones, compañeras y compañeros, porque cada vez que compañeros aquí reniegan de lo que se ha hecho en el pasado, me pregunto a veces si es que no conocen la historia,
Si es que no saben que durante 13 años los sindicatos del sector público nunca reclamaron que no se incorporara la productividad a los trabajadores del sector privado. Hoy don Fabio Chávez dice que nos lanza a nosotros los de la derecha la posibilidad de negociar, pero eso sí, negociemos cualquier cosa, pero no negociemos salarios del sector público. Y yo le digo desde esta curul a don Fabio Chávez y a cualquiera que diga lo que aquí se debe discutir y lo que no. En este país todo se puede discutir. En este país todo se puede discutir. No es ni un sindicato, ni un partido político, ni nadie quien nos va a decir en este Parlamento lo que podemos discutir y lo que no podemos discutir. Me parece que ahí hay un principio democrático que tenemos que defender, porque aquí se respeta la manifestación pública, se respeta la protesta social porque vivimos en un país democrático. Pero así como vivimos en un país democrático en donde existe un parlamento que lo que procura es buscar acuerdos, así no vamos a aceptar la imposición de qué es lo que se va a discutir y qué es lo que no se va a discutir. Y yo lamento realmente lamento que el gobierno de la República haya echado para atrás en una intención que por lo menos hasta la semana pasada tenía de que se iniciara una discusión en este sentido. Y se lo dice alguien que ha luchado por incrementar los salarios del sector privado. Puedo aquí pararme a hablar de política salarial del sector público porque he trabajado en pro de los salarios del sector privado también. De manera que, compañeras y compañeros, no es de recibo que a nosotros parlamentarios nos digan qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos discutir. Y yo realmente lamento que esa amenaza que se dio ayer en esta marcha haya tenido eco en la Casa Presidencial, porque por lo menos hasta la semana pasada sí tenían la intención de incluir esos proyectos en la agenda de sesiones extraordinarias. Y debo decir algo más. En un borrador de agenda que está circulando y que yo espero que no sea el definitivo, no hay un solo proyecto para regular pensiones. Y aquí en esta Asamblea Legislativa se ha trabajado para reducir las pensiones de lujo. Se dictaminó un proyecto para eliminar una compensación del 30% anual a los exdiputados de antes de 1992. Y el gobierno de la República dice que apoya esas reformas. Sin embargo, no es capaz de convocarlas a sesiones extraordinarias, como no es capaz de convocar a sesiones extraordinarias otros proyectos que están en la corriente legislativa y que reducirían el costo por pensiones. Yo espero que el borrador que anda circulando por ahí y que no tiene absolutamente nada de pensiones sea solamente eso, un borrador, porque termino haciendo un comentario sobre el proyecto de pensiones que el gobierno de la República envió. Llama mucho la atención que a 3.500 o alrededor de 3.000 funcionarios que tienen pensiones de privilegio, se les aumente el tope salarial de 10 salarios base a 12 salarios base. Si estamos hablando de reducción en las pensiones, no entiendo cómo se aumenta de 10 salarios base a 12 salarios base. Pero para todos ustedes que son los que defienden, que supuestamente son los únicos que defienden a la clase trabajadora, déjenme decirle que a 1.700 funcionarios humildes que no se han
pensionado porque requieren llegar a cumplir con todos los requisitos para pensionarse, sí les están imponiendo que la base sobre la cual se van a pensionar sea únicamente del 80%. Yo les pido, compañeras y compañeros, que revisen ese proyecto de ley. No se vale que a un grupo de funcionarios se le permita pensionarse con 12 salarios mínimos en vez de 10 y que a 1.700 funcionarios se les esté tasando a partir del 80% de su salario. Gracias.